Cuando nosotros nos encontramos con funciones logarítmicas, a nosotros siempre nos van a dar, por ejemplo, tres tipos de logaritmos. Un logaritmo que va a ser en base a db, un logaritmo db y un logaritmo natural db. ¿En qué consiste cada uno de estos logaritmos? Bueno, este simple y sencillamente es lo que hace diferentes con sus bases. Cuando nosotros nos encontramos con un logaritmo en esta condición, significa que a es mayor que 0 y a la vez a es diferente de 1. Es decir, puede tomar cualquier valor de los números reales, por excepción del 1, el 0 y valores negativos. Es por eso, ¿verdad?, que cuando nosotros venimos acá a esta expresión, nosotros tratamos de alguna u otra forma encontrar estos tipos de logaritmos. Si nosotros nos encontramos con un logaritmo de este tipo, significa que la base a es igual a 10, es decir, tiene base, y la base es 10 en este caso. Cuando nosotros nos encontramos con este logaritmo, significa que la base, o sea, siempre tiene base, su base va a ser igual a E de Euler. E que es un equivalente, ya les digo, para no batear, es un equivalente de 2,7182. ¿Okay? Y entre otros factores, ahí va 81, 82, 81, 82 y así va a ir hasta no sé hasta dónde. El punto es que 71, 82 y después 81, 82. Y ahí va a ir. A lo que me refiero es que esto es un valor infinito. La base E de Euler. Y se dice logaritmo natural porque esta E de Euler significa una exponencial. Es decir, que E elevado a cualquier valor, bueno, vamos a poner X, por ejemplo, va a ser igual a la expresión B, es decir, al argumento que nosotros tenemos por acá. No sabemos cuánto vale este argumento, pero sabemos que al igualar al resultado vamos a tener esta expresión. Por eso se dice logaritmo natural, porque el logaritmo natural hace como una inversa de esta exponencial. Recordemos, ¿verdad?, que los logaritmos son justamente eso, una inversa de los valores exponenciales, de resultados exponenciales. Entonces, si por A o por B nos preguntan cuál es el dominio máximo de la función, tiene que ver mucho con la restricción. Recordemos, ¿verdad?, que la base nos la tienen que dar, tiene que ser diferente de 0, tiene que ser diferente de 1 y tiene que ser diferente de valores negativos. Es decir, que no pueden ser negativos, no puede ser 0, ni tampoco puede ser un 1, porque de lo contrario, pues no serían logaritmos. Entonces, en ese sentido, si nosotros vemos acá la base de este valor, de este logaritmo, cuando hablan de restricciones, estamos hablando justamente de su argumento, en donde encontramos nosotros la variable de esa expresión. Entonces, para ello a nosotros nos dicen, ok, ¿qué valores debe tomar el argumento? Si nosotros nos vemos, en el argumento puede tomar cualquier valor de los números reales, con excepción del 0 y los valores negativos. Es decir, que si nosotros nos vamos y decimos acá, logaritmo en base 10 de 0, esto le va a generar un error matemático. Eso significa infinito, porque no sabemos cuánto es. Si ustedes ponen un valor negativo, menos 5, por ejemplo, se van a dar cuenta que efectivamente les va a dar error matemático. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, que nosotros tenemos que buscar valores diferentes de 0 y de menos 5. Veamos que efectivamente puede ser 1, porque si nosotros tenemos logaritmo en base 10 de 1, que esa es la diferencia entre la base y el argumento,
que si tenemos logaritmo va a ser 10 de 1, significa que el resultado va a ser 10. ¿Por qué razón? Porque 10 elevado al exponente, perdón, esto va a ser 0 más bien. Significa que si nosotros tenemos 10 elevado a la 0, va a ser igual a 1. ¿Me explico? Ahora, veamos que no puede ser 0 porque si nosotros tenemos 0 no va a haber ningún valor elevado, digamos, a un valor que dé 0. Si nosotros elevamos un valor a un exponente cualquiera, no va a existir un valor que me dé 0. Es justamente por eso que nosotros no podemos poner 0, ni valores negativos en la base. Ahora, eso por ese lado, ¿verdad? Veamos que entonces decimos acá, ¿cuál es el dominio máximo de este logaritmo? Entonces, el dominio máximo de este logaritmo tiene que ver mucho con su argumento. Recordemos que el logaritmo tiene una base, tiene un argumento, tiene un resultado. Significa entonces que si yo tengo si por A por B yo tengo el logaritmo en base a de B, eso tiene que dar a un resultado C. Que esto, si yo tengo la misma base, es decir, A elevado al exponente C, me tiene que dar exactamente igual a B. O sea, eso no se tiene que contradecir. Justamente esto, porque es como la inversa de cada uno de ellos. Entonces, para que esto sea decreciente, eso es muy importante, para que esto sea decreciente, le preguntan el de monotonía de estas funciones, si ella es decreciente, o sea, A debe estar entre 0 y 1. Y veamos que en este caso, pues no los incluimos, porque el 0 y el 1 no incluimos en la base. Es decir, que 0 debe estar entre 0 y 1 para que sean decrecientes. Para que sean crecientes, y esto es en ambas, ¿verdad? No es solamente en una. O sea, a la base tiene que estar entre 0 y 1 para que ellas sean decrecientes. Para que ambas sean crecientes, A debe ser mayor que 1. Y vean que en este caso nosotros no podemos de ninguna forma y de ninguna manera excluir estos valores. Es decir, que nosotros vamos a decir, vamos a tomar el 1 en la A. Veamos que en este caso no lo incluimos. ¿Por qué razón? Porque nosotros no vamos a poner esto. Si nosotros ponemos esto, estamos diciendo que lo incluimos. Es simplemente que vamos a ponerlo de esta forma, diciendo que no lo incluimos. No incluimos el 0, no incluimos el 1. Ni acá tampoco. Debe ser mayor que 1 para que ella sea creciente. Es decir, puede ser decimal, pero mayor que 1 para que ella sea creciente. Menores a 1, pero mayores que 0, significa entonces que una función es decreciente. ¿Cuándo pasa que esta función sea prácticamente entre 0 y 1? Es decir, cuando el numerador de la fracción, la 25, es menor, es menor que lo que tenemos abajo, es decir, 25 sobre 100. Es decir, que el numerador de la fracción sea menor a su denominador o fracciones impropias, por decirlo así. Fracciones impropias o propias. No recuerdo el término. El punto es que cuando ellas sean, digamos, acá sea menor que lo que está aquí abajo, es simplemente que es decreciente la función. Si la función por A o por B, la base, es mayor a 25 dividido entre 4, veamos que el término acá sigue siendo un valor infinito o decimal, pero sigue siendo mayor que 1. Al ser mayor que 1, eso nos da el resultado de decir, bueno, esta función es creciente. O sea, no importa, digamos, el resultado. O meten la base en la calculadora y se van a dar cuenta que efectivamente el resultado es probable que sea creciente o decreciente. ¿Qué otra condición vamos a encontrar en los logaritmos? Bueno, en esta, el ámbito de la función va a estar dado. Lo vamos a encontrar justamente en todo el conjunto de los reales. Es decir, que vamos a tener como resultado que todos los números reales, es decir, todo R, va a ser el ámbito de la función. Ok, vamos a poner acá
ámbito de la función va a ser todo esto. En este caso, para este caso, el ámbito de la función va a estar restringido. ¿Y por qué va a estar restringido? Por la inversa de ello. Es decir, vamos a encontrar logaritmos. Es decir, vamos a volver esto al logaritmo de esta función y eso va a ser, digamos, la restricción. Es decir, que el dominio máximo de esta va a ser el ámbito de esta, por decirlo así. Entonces va a estar restringido. Vamos a ponerlo acá. El ámbito va a estar restringido. Dice, ¿verdad? Que va a estar dado de 1, desde 0 a más infinito. Es decir, más o menos va a ir de 0, a más infinito, por decirlo así. En este caso no lo vamos a incluir. Porque recordemos que ninguna expresión me va a dar, si nosotros le vamos a un exponente cualquiera, ninguna me va a dar 0. Por esa razón no incluimos el 0. Más o menos esto va a ser el ámbito de la función cuando nosotros estamos en las funciones exponenciales. En este caso, pues va a estar restringido. Y para acá, digamos, el dominio máximo de la función, o el dominio de esta función, va a ser todo el conjunto de los reales. Es decir, cuando nosotros los encontremos, vamos a decirlo así, para dejarlo más claro. Ámbito de la función va a estar de 0 a más infinito. Restringido de esta forma. Y lo vamos a poner en ambos casos abierto. Para los logaritmos, el dominio de la función va a ser de la siguiente forma. Para este caso, vamos a tener que el dominio de la función va a estar restringido. Igual, va a estar de 0 a más infinito, que es lo que acabamos de mencionar. O sea, va a ser prácticamente la inversa de esto. Y para este caso en particular, el dominio de la función, lo vamos a colocar por acá, va a ser todo R. Es decir, va a ser todo el conjunto de los reales. Veamos que es prácticamente una inversa. Que lo que es para el logaritmo va a ser justamente R, es decir, va a ser como lo inverso. Entonces, lo que es el codominio o el ámbito de esta va a ser el dominio de esta. Y lo que es la restricción de esta va a ser la restricción de esta. Por esa razón, cuando nosotros nos vamos a esta expresión que tenemos acá y tenemos que buscar el dominio máximo de esa función, nosotros venimos y decimos lo siguiente. Agarramos el argumento, decimos raíz cuadrada de x más 2 divide entre 1 menos x. Y veamos que no tiene que ser ni igual a 0, debe ser estrictamente mayor que 0. Entonces, a partir de ahí, comenzamos con el juego de las expresiones. Esto debe ser mayor que 0. Veamos que acá hay otra restricción, porque tenemos una raíz y tenemos el denominador, tenemos una fracción. ¿Qué significa eso? Que acá nosotros no podemos tener un valor negativo y acá no podemos tener un valor positivo. Y aparte de eso, debe ser mayor que 0. Entonces, ya con solo eso es más que suficiente para nosotros poder determinar, ok, x más 2 debe ser mayor que 0 y 1 menos x debe ser diferente de 0. Pero a la vez debe ser mayor que 0. Recordemos que en un caso de esto lo voy a incluir mayor que 0. Entonces, de una vez decimos, ok, esto debe ser mayor que 0. No lo voy a incluir. Significa entonces que esto debe ser diferente de 0, pero a la vez debe ser mayor que 0. Entonces significa que no vamos a meter la parte negativa. A partir de acá decimos entonces, x debe ser mayor que menos 2. Entonces, si nosotros venimos a la recta numérica, decimos acá, esta expresión va a tener esta condición. ¿Ok? Por este lado. Es decir, que vamos a tener de menos 2 a más infinito. O sea, cualquier valor de los números reales de menos 2, vamos a tener que esos valores van a ser positivos. Si nosotros nos vamos acá, es decir, menos x mayor que
Y veamos que acá este 1 lo mandamos al otro lado a restar. Si nosotros multiplicamos por menos 1 a ambos lados de la igualdad, vamos a tener que X va a ser mayor que 1. Entonces, por acá tendríamos el 1. Y me va a incluir todos estos valores. ¿Qué pasa? Gente, vean que acá dijimos que vamos a poner la intersección de ambos términos. Es decir, que a partir de acá sería justamente el dominio máximo de esta función. Es decir, que nosotros vamos a tener un dominio máximo que va a ir de 1 abierto a más infinito. Ese va a ser el dominio máximo de esta función. Ahora, ¿cómo comprobamos eso? Bueno, venimos nosotros y tomamos justamente, vamos a tomar por ejemplo el menos 2. Veamos que si nosotros tomamos por ejemplo el menos 2, perdón, vean que acá, en esta parte de acá nosotros cambiamos de dirección. Esta fue la otra parte que se me fue. Más bien esto es 1, igual doblar hacia la izquierda. Entonces la intersección de estos dos, que vaya entre menos 2 y 1. Entonces, el dominio máximo de esta función va a estar entre menos 2 y 1. Es decir, en ambos casos abierto. ¿Qué quiere decir esto? Muy bien. Vean que nosotros dijimos 1 menos x. Yo no cambié de dirección. Menos que 0. Entonces vean que acá, menos x. Este menos 1 lo manda al otro lado a la igualdad a restar. Es decir, 1 lo manda a restar. Al multiplicar por menos 1, hacerlo de nuevo. Recuerden que acá, si nosotros cambiamos positivo, esto me cambia de dirección. Me va a apuntar otra vez hacia la izquierda. Entonces por acá voy a tener 1. Entonces voy a tener acá la descripción. En este caso abierto y en este caso también abierto. Observen entonces que la expresión va a estar entre menos 2 y 1. ¿Qué pasa si yo tomo el menos 2? Vean que si yo digo menos 2 más 2 me da 0. Raíz cuadrada de 0. Esa expresión me da 0, obviamente. 0, entre cualquier valor, es un número real. Pero veamos que acá yo no puedo tener 0. Entonces no puedo incluir justamente ese 0. Vamos a probar el 1 positivo. Veamos que si yo digo 1 menos 1, ese valor me va a dar, 1 menos 1 me va a dar, bueno, estábamos probando justamente el menos 2. Veamos que 1 menos por menos me va a dar más. Aquí me daría 3, estamos bien. Significa entonces que si por A o por B yo tomo, por ejemplo, el 1, raíz cuadrada de 1 me da 1. 1 más 2 me da 3. Raíz cuadrada de 3 ya tengo un valor ahí, X, que no sé cuánto es. Pero veamos acá, 1 menos 1 me da 0, y ahí me restringe. Con solo eso me restringe el denominador de la expresión. Y ya no podríamos, en este caso, tener, digamos, como ese término que me va a hallar el ejercicio. Y si nosotros vemos, si por A o por B, nosotros tenemos esa restricción solamente en el argumento, imagínense, ¿verdad?, cómo será en el logaritmo. Entonces ya el ejercicio me bota prácticamente del sistema. Nos vamos ahora al otro ejercicio. Observen que por acá nosotros tenemos raíz cuadrada de x más 2. Tenemos raíz cuadrada de 1, tenemos 1 menos x. Si por A o por B nosotros decimos, voy a probar el 0, que es menos 2 y 1, está entre esos dos. Voy a probar el 0. Veamos que 0 más 2 me da 2. Raíz cuadrada de 2 me da raíz de 2. 1 menos 0 me da 1. Ahí tenemos raíz cuadrada de 2 sobre 1. Ya tenemos un valor. Entonces, efectivamente, me va a cumplir. Y veamos que el logaritmo en base 10 de raíz de 2, vamos a tener un valor X, pero lo vamos a tener. ¿Qué pasa si nosotros tomamos valores de menos 1? Veamos que abajo me va a cumplir. Efectivamente, abajo me va a cumplir. Entonces yo digo 1 menos X. Veamos que, por ejemplo, acá tiene que ser estrictamente, por decirlo así, mayor que 0. Acá no importa, digamos,
Me puede dar diferente de cero, no hay ningún problema. El detalle es que aquí me está restringiendo, me está diciendo que esto va a ser mayor que cero. Por esa razón es que yo lo puse mayor que cero. Entonces veamos que antes de menos 2, por ejemplo, tenemos el menos 3. Si yo digo menos 3 más 2, eso me da menos 1. Ya aquí me restringe el ejercicio. Antes de menos 2, me lo restringe. Y ahí me dice infinito. Ese resultado es imaginario. ¿Por qué? Porque yo tengo índice par. Por esa razón, el ejercicio se me daña. Si aquí tuviera índice impar, es decir, que aquí fuera un 3, no tengo problema. Pero tengo un índice par que es 2, 6, 8, 10, lo que sea. Pero es índice par, en ese caso me restringe al ser un valor subradical negativo. Si el subradical, en este caso, digamos, fuera negativo y aquí es un par, eso significa entonces que el ejercicio me va a restringir el ejercicio, no me va a restringir el ejercicio en nada. ¿Por qué? Porque aquí es el par y el valor del subradical es negativo. ¿Qué pasa si nosotros tomamos un valor, por decirlo así, aparte del 1? Entonces vamos a tomar, por ejemplo, el 2. Veamos, 2 más 2 me da 4. Raíz de 4 me da 2. 1 menos 2, ese resultado me da menos 1. Veamos entonces, 2 dividido entre menos 1 me va a dar menos 2. Pero en el argumento yo no puedo tener un valor negativo. Entonces me lo restringe. Nuevamente, veamos, por esa razón es que el dominio máximo está dado en esta expresión que tenemos por acá.